Hace 20 años estábamos en la creación del ministerio, en el montaje del ministerio, con el propósito central de implantar el desarrollo sostenible en Colombia, que es el mandato constitucional. Entonces estábamos en ese proceso y lo que yo voy a hacer hoy en el día de hoy es mostrar cómo ha sido la evolución de este proceso en los 20 años que llevamos de vida. Voy a, como digo, hacerme allá más cerca de ustedes para poder señalar algunas de las cosas que quiero enfatizar y mostrarles con mayor claridad. Este va a ser los 8 puntos que vamos a tratar, y empezaré por decir que para todos nosotros el tema de la crisis ambiental es evidente. Yo creo que estamos en un momento del mundo que incluso se ha denominado el antropoceno, por el efecto enorme que tiene la presión humana sobre el planeta, ¿no es cierto? Y esa presión humana ha conducido a un enfrentamiento a unas presiones, ¿no es cierto?, entre el medio ambiente, la capacidad del medio ambiente y las necesidades de la sociedad, con un modelo de desarrollo que es bastante demandante de recursos naturales. Simplemente voy a mostrar 2 gráficos en este sentido. Este primer gráfico nos muestra cómo entre 1970 y 2007, es decir, en un periodo de tiempo realmente corto, ¿qué pasó? Se fue en un periodo realmente corto, casi el 30% de las especies de vertebrados han disminuido. Hemos disminuido en 30% la cantidad de vertebrados que hay sobre el planeta. Y eso naturalmente tiene una implicación muy grave en términos de lo que significa la conservación de la biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas para generar sus bienes y servicios ambientales. Es decir, estamos disminuyendo la resiliencia de los ecosistemas y estamos también aumentando la capacidad de área, el tamaño de área que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Este gráfico nos muestra cómo entre 1961 y 2007 la demanda sobre la biosfera aumentó más del doble. Es decir, ya estamos consumiendo el capital natural. Estamos 1.5, 1.8 veces por encima de la capacidad del planeta Tierra. Es decir, nos estamos consumiendo el capital natural. Por eso se ha denominado este periodo el antropoceno. Y naturalmente, por estas presiones, por esta fuerza que ha impulsado, digamos, este conflicto entre lo ambiental y los procesos de desarrollo, el concepto de la evolución ambiental, de la gestión ambiental, ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y hemos identificado en este esquema básicamente 3 etapas. Una primera etapa, que es lo que pudiéramos denominar la etapa conservacionista, que surge un poco después del famoso estudio del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, en 1972. Y esta etapa de la conservación estaba centrada fundamentalmente en la idea de que teníamos que conservar la capacidad de la naturaleza para generar bienes y servicios ambientales, que los límites de la naturaleza estaban lejos y que tendríamos entonces que encargar al Estado de que se ocupara de ese problema, de conservar los recursos naturales y su capacidad de producción de bienes y servicios. Era un enfoque sectorial y era un enfoque también muy rural. Todavía la relación entre lo urbano y lo rural no se había definido de una forma muy fuerte. Y en la medida en que siguió avanzando el proceso de desarrollo, lo que nos condujo fue a encontrar que se necesitaba hacer algo más. Y entonces vino lo que denominamos la etapa del desarrollo sostenible, donde se trató de buscar una armonización entre
las demandas de la sociedad y la capacidad de la naturaleza para satisfacerlas. Y de ahí surge el concepto del desarrollo sostenible, en el cual se busca precisamente ese equilibrio, y incluso aquí, cuando nació el ministerio, lo que hablamos fue del desarrollo humano sostenible. Ese fue el concepto que guió esos años iniciales. Aquí se entiende que hay un enfoque de derechos, se entiende que las personas y la sociedad tienen una serie de derechos con respecto al medio ambiente, de disfrutar de un ambiente limpio, de disfrutar de agua en buenas condiciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el Estado como garante de esos derechos tenía un papel fundamental en la prestación de la gestión ambiental, en el desarrollo de la gestión ambiental. Estaba muy centrado en el Estado y en el desarrollo sostenible, y esa gestión del Estado se entendió también apoyada en la participación social. Esto fue un producto también de lo que ocurrió en Río de Janeiro, en la Cumbre de Río. Es decir, en ese momento hubo una especie de ingenua y maravillosa hermandad global que buscaba eso, buscaba una armonización entre las capacidades del mundo natural y las necesidades de la sociedad. E incluso se convinieron una serie de acuerdos, de convenios, de convenciones internacionales que buscaban que eso se llevara a la práctica. Eso no sucedió. Y poco a poco, los intereses alrededor de lo ambiental fueron siendo arrollados por las fuerzas del desarrollo. Y dio paso a una tercera etapa, que es la que estamos viviendo hoy día, que es lo que hemos denominado la etapa de la privatización de la gestión ambiental, donde el Estado ha resignado muchas de sus obligaciones heredadas de la gestión ambiental del desarrollo sostenible en el sector privado. Es decir, ha cedido la iniciativa, ¿cierto? Y eso ha implicado, como lo vamos a ver, una gran cantidad de cambios y una cantidad de evoluciones grandes a lo largo de esto. Y encontramos desde luego que esa privatización ha hecho entonces que el papel del Estado y el papel de la sociedad se vayan replegando y se vaya transfiriendo esto hacia los sectores empresariales, esa responsabilidad. Incluso esta tendencia ha sido avalada por las Naciones Unidas con el concepto de la economía verde. Y hay que señalar algo más, aquí es muy interesante ver cómo desde la etapa conservacionista hasta la etapa de la privatización de la gestión ambiental, lo que hemos hecho es avanzar en la complejidad del concepto de la gestión ambiental. Al principio era una cosa muy simple, era la conservación de los ecosistemas, después entró la sociedad, después entró la economía, después entró el derecho, se fue haciendo una gestión mucho más compleja y mucho más integrada con respecto a lo que venía desde el pasado. ¿Qué ha pasado en Colombia alrededor de esto? Es interesante ver primero nuestra hipótesis. Partimos de la idea de que la evolución del Ministerio de Ambiente y la política ambiental no han sido propias, que han estado determinadas por la visión internacional del ambiente y por las fuerzas de la internacionalización de la economía y condicionadas por la situación interna, tanto por la situación interna de orden público como por la situación interna de tipo socioeconómico. Y básicamente, a lo largo de las 3 etapas que señalé antes, se pueden indicar algunos hitos, ¿no es cierto? Hemos, en la etapa conservacionista, pues visto la creación del INDERENA, el Código de los Recursos Naturales, la creación de áreas protegidas, ahora vamos a ver un poco más en detalle esto, la promoción de la participación en la gestión ambiental que se intentó o se desarrolló en el INDERENA, y la expedición de normas de calidad ambiental. Esto era como lo principal que se hizo en esa época.
Y luego, en la etapa del desarrollo sostenible, viene la inclusión de lo ambiental en la Constitución Política, del año 91, la creación del Ministerio y la organización del SINA con la Ley 99, el liderazgo del Estado en la gestión ambiental, la creación de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, la firma y ratificación de convenios internacionales, la incorporación de lo ambiental en el pensamiento colectivo. Esto es muy interesante, ese proceso de concientización de la sociedad colombiana con respecto al tema ambiental, vamos a hablar de eso luego. Sigue el tema de la creación de áreas protegidas, que es tal vez la figura de conservación que ha tenido la más grande consistencia a lo largo del tiempo y estabilidad, y la expedición de normas de calidad ambiental y el uso de instrumentos económicos, que se entendió como una herramienta muy importante para orientar el comportamiento de los consumidores. Y en la etapa de la privatización vino la creación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la pérdida de posición política del tema ambiental, el traslado del liderazgo del Estado al sector privado, al que ya hice referencia, la desarticulación del SINA. El SINA nunca ha estado muy articulado, pero en ese periodo se ha desarticulado mucho más. La creación de áreas protegidas mantiene su línea, el debilitamiento del licenciamiento ambiental y de los instrumentos de gestión ambiental, es decir, pérdida nuevamente que se refleja allí de la posición del Estado, y luego viene en el 2011 la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del ANLA, y el incremento en los conflictos centro-periferia. Eso es una cosa que está marcando mucho lo que está ocurriendo en el país en este tema. Hemos encontrado una constante fuente de conflicto entre los intereses nacionales y los intereses regionales y locales. Y eso lo vemos en la minería, lo vemos en el desarrollo de las hidroeléctricas, lo vemos en la infraestructura, donde los proyectos nacionales chocan con los intereses regionales en una forma muy fuerte. Hay que hablar de cuáles son las fortalezas naturales de Colombia, y voy a hacerlo muy rápidamente. Por nuestra posición en el planeta, por nuestra geología, nosotros tenemos unas condiciones naturales que hacen que seamos uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo, que seamos uno de los países más ricos en agua del mundo, y que todavía tengamos una enorme cantidad de espacio poco intervenido. Hay que decir que muy lamentablemente nuestra política ambiental no ha incorporado, y nuestra política de desarrollo no ha incorporado estas fortalezas naturales. Poco hemos hecho sobre el tema del aprovechamiento de la biodiversidad, poco hemos hecho con respecto al tema del agua, que la vemos más como un problema, la abundancia de agua es un problema más que una ventaja. Y poco hemos hecho con respecto a entender cómo vamos a manejar ese espacio, ese territorio, que es casi las 3/4 partes del país, el 70% del área del país, que está poco intervenido. Últimamente se han dado estos pasos, ¿no es cierto?, de utilización de la llanura de la Orinoquia para la agroindustria, y desde luego ahí se están dando unos procesos muy complicados de minería ilegal en la Amazonia, en distintas partes lejanas y poco accesibles y controlables por parte del Estado. O sea que desafortunadamente en nuestra política ambiental y en nuestro modelo de desarrollo no hemos incorporado las fortalezas naturales del país. ¿Qué ha hecho en estos 20 años el Ministerio de Ambiente? Yo creo que hay que decir como logros que sí se ha logrado introducir en el pensamiento colectivo los temas ambientales. Uno lo ve en la prensa, uno lo ve en los medios. Hoy en día, a diferencia de lo que pasaba hace 20 años, hoy en día todo el mundo habla del tema ambiental, todo el mundo habla del cambio climático, todo el mundo habla de las posibles consecuencias del Niño, que además es un fenómeno pues antiguo, pues geológico, climático, para usar alguna palabra,
pero que para nosotros es muy reciente. No habíamos oído hablar del niño hace 20 años, la gente no conocía eso. Hoy en día ya lo conoce, y hoy en día ya lo ha sufrido además, ya ha sufrido las inundaciones del año 10 y del año 11. Conceptos como la biodiversidad y como el cambio climático están en la mente de la gente, es decir, ha habido una incorporación del tema ambiental a la mentalidad de la gente. Lo curioso es que eso no se ha reflejado en el nivel político. Si uno ve las campañas actuales de hoy en día por la presidencia de la República, pues además de otras, nota la ausencia enorme sobre el tema ambiental. No estamos teniendo en cuenta el tema ambiental en esos procesos políticos. También se han consolidado ideas para reducir la huella ecológica. El reciclaje y el mejor uso de los recursos naturales, ¿no es cierto? Hay efectos y proyectos en la cuestión escolar y educativa muy importante como los PRAES, y eso es algo que se hace en los colegios, pero que no trasciende mucho más allá. La normativa expedida, pues bien que mal, tiene unas ciertas ventajas, ¿no es cierto?, que nos hace, en comparación con otros países, tener una mejor posición. Una muy importante, se ha formado un capital humano valioso alrededor de los temas ambientales en estos 20 años, gente que tiene conocimiento del tema ambiental, tanto a nivel nacional, a nivel general, como en las regiones. La extensión de áreas protegidas se ha ampliado. Hoy en día ya tenemos cerca del 12% del territorio nacional cubierto por las 57 áreas de parques nacionales naturales. Y la conclusión es que si bien estos logros no son suficientes para orientar el país hacia la sostenibilidad, sí permiten afirmar que si no fuera por ellos, la situación sería peor. En biodiversidad hemos hecho varias cosas, no voy a entrar en detalle en eso porque no quiero volverme muy extenso. Se han adelantado temas en sistemas de información, en políticas, en diferentes campos. Con respecto al agua, pues hemos encontrado pues algunas políticas como política de la gestión integrada del agua, el IDEAM prepara informes y estudios, y en el conocimiento también hemos avanzado. Y en lo que tiene que ver con la dimensión espacial, con el manejo del territorio, se ha buscado orientar los POTS, ¿no es cierto?, a través de determinantes ambientales, y se está avanzando en este momento en la delimitación de páramos y humedales para protegerlos de la actividad minera. Sin embargo, en la Ley 99 se plantearon unos elementos muy importantes, que yo creo, y esta es una hipótesis de trabajo, que eran la base para poder hacer una gestión ambiental correcta y amplia en el país, efectiva. El primero era producir el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio. Eso nunca ha sucedido. Si ese estatuto se hubiera expedido, muchos de los conflictos que hemos tenido recientemente, precisamente por el choque entre los intereses del desarrollo y los intereses de la conservación, no se hubieran dado. Tampoco se preparó la política ambiental sobre población, política nacional de población con el Ministerio de Salud, tampoco se hizo. Tampoco se hizo la política de asentamientos humanos y expansión urbana con el antiguo Ministerio de Desarrollo, y tampoco se ha reglamentado nunca el CINA. Es decir, los elementos, a mi juicio, básicos para desarrollar la gestión ambiental nunca se han llevado a la práctica. Nos hemos dedicado a cosas de mucho menor calado, de mucha menor trascendencia, y nos hemos olvidado de los puntos centrales. Imagínense ustedes lo que fuera los planes de desarrollo del país, el uso del suelo,
el aprovechamiento de los recursos naturales si tuviéramos estos elementos. ¿Por qué no se han hecho? Lo vamos a ver ahora más adelante. El trabajo, pues pretende, como ya se dijo, describir la evolución del Ministerio del Medio Ambiente. Y yo no voy a entrar en detalle en la metodología. Lo que quiero señalar es que para hacer este trabajo pensamos que de las 45 funciones que establece la ley para el Ministerio del Medio Ambiente, deberíamos hacer una agrupación y llegamos a manejar como unas 9 funciones que llamamos macrofunciones dentro de unos principios, y esto nos da origen a este entramado, ¿no es cierto? Aquí tenemos la sostenibilidad, la conservación, la calidad de vida, la participación, la integralidad y el conocimiento y la generación de información, y estas las llamamos los principios directores, y unas macrofunciones que son la formulación de políticas públicas, la normatividad y regulación, la conservación, el licenciamiento ambiental, la participación, la dirección y la coordinación del SINA, la articulación interinstitucional, el conocimiento de la información y los recursos humanos y financieros para lograr la sostenibilidad territorial, que debe ser el resultado final de todo esto. Y a partir de allí construimos esta red, que lo que nos muestra también es que estamos hablando de un tema complejo. Estamos hablando de unas funciones y de unos principios que todos se entrelazan y se cruzan, creando una red y un tejido complejo, que nosotros insistimos, y eso no solamente en esta materia ambiental, sino en muchas otras, en seguir tratando los problemas complejos con instrumentos lineales. No podemos hacerlo, tenemos que tratar estos problemas con una metodología diferente. Y lo que hicimos fue seleccionar alrededor de 20 indicadores, digamos que uno por año, para decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, que miden o muestran qué pasó con los diferentes temas. Entonces podemos, por ejemplo, qué pasó con la formulación de políticas públicas, qué pasó con la normatividad y regulación, qué pasó con la conservación, qué pasó con el licenciamiento, qué pasó con la participación social, con la dirección y coordinación del SINA, con la articulación interinstitucional, con el conocimiento y la información, y con los recursos humanos y financieros. Y sacamos unas gráficas que muestran las tendencias de lo que pasó con cada uno de estos indicadores a lo largo del tiempo. Y aquí pues yo tengo unos ejemplos, obviamente no puedo entrar en todas ellas, porque lo que quiero pasar es más rápidamente a la parte de las conclusiones. Pero les mostraré algunas cosas. Por ejemplo, en formulación de políticas públicas, prácticamente no las hemos evaluado. No existe evaluación de las políticas públicas, entonces no sabemos qué resultados han dado. Y si uno ve cómo se distribuyó en el tiempo la expedición de políticas públicas, entonces empieza a encontrar algunas cosas interesantes, como por ejemplo que aquí y aquí hay una acumulación. Es decir, ustedes encontrarán que hay una forma de U en muchos de estos indicadores, que muestran que en el periodo del 2003 al 2010 hubo una baja muy importante en todo lo que tiene que ver con el interés en los temas ambientales. En cuanto a la conservación, y es importante mencionar, lo que ya dije, tenemos 57 parques nacionales, de los cuales muchos, y fíjense lo interesante, esto viene de atrás, entre el 75 y el 79 se crearon 20, y entre el 85 y el 89 se crearon 10. Entonces esa creación de parques, que en muy buena medida tiene que ver con los gobiernos de los presidentes Barco y López, fue como el principio de una tendencia muy grande que se ha mantenido hasta hoy, en la cual tenemos pues 12 millones, el 12% del territorio nacional protegido. Y aquí se ve las áreas, como miren ustedes en el periodo entre el 87 y el 92, digamos, tuvimos la mayor extensión declarada como parques nacionales naturales. Y estos son la parte de recursos. Aquí hay que decir algo interesante,
en algún momento los recursos destinados a los parques nacionales naturales con recursos del presupuesto nacional prácticamente se fueron al piso, ¿no es cierto? Y tocó buscar otras fuentes, ¿no es cierto?, donde la cooperación de Holanda fue algo muy sustancial, pero también muy peligroso, porque dependía todo el tema de la conservación de la cooperación holandesa. En los últimos años se ha logrado algo muy interesante, y es que independientemente ya de la cooperación externa se ha logrado prácticamente duplicar la cantidad de dinero de presupuesto nacional asignado a los parques. Pero hay una cosa que es muy interesante decirla, no está aquí en la gráfica, pero vale la pena señalarla. Si uno divide la plata asignada por la cantidad de hectáreas, encuentra que en este momento estamos dedicando a cada hectárea de parques nacionales al año 4.000 pesos. Es decir, una Coca-Cola. Eso realmente, desde el punto de vista de conservación, desde el punto de vista de gestión, pues no tiene ningún sentido. El licenciamiento ambiental es un tema difícil y complicado, porque lo que ha ocurrido es que las licencias ambientales se han desvirtuado. Lo que pretendió la Ley 99 cuando se creó la licencia ambiental, que era tener un instrumento de planificación, un instrumento de control, un instrumento que permitiera decir en qué condiciones se podía realizar una determinada actividad en un determinado sitio, eso se ha desvirtuado. La licencia ya no es un instrumento con esas características, la licencia es más un trámite administrativo, donde lo que importa también es la rapidez con que se expida. Y aquí nuevamente vemos la U, vemos, sin hacer alusiones políticas, ¿no? Pero miren ustedes la forma de la cantidad de licencias que se han expedido a lo largo del tiempo. En cuanto a la participación social, vemos también algo interesante. Aquí vemos cómo estas barritas de colores, la verde son las consultas previas y la terracota es audiencias públicas y las azules son las licencias. Es decir que solamente algo así como el 6% de los proyectos han tenido alguna forma de participación social. La dirección y coordinación del SINA, pues aquí aparecen todos los ministros. Aquí está Manuel, iniciando el proceso. Hay que recordar que Manuel viene pues con una tradición hacia atrás en la gerencia de Inderena. Y lo que esto nos muestra es que en este periodo de los 20 años hemos tenido 13 ministros. 13 ministros es una duración, si descontamos uno que duró 4 años, ¿verdad, Yamile? Nos da un promedio de 1.3 años por ministro. Entonces, pretender, por ejemplo, hacer el Estatuto de Usos del Suelo o la Política Nacional de Población con una inestabilidad de la cabeza del ministerio de esa magnitud es imposible. Entonces, una de las razones por las cuales no se han expedido esos documentos, esos instrumentos básicos para la gestión ambiental es por la inestabilidad de la cartera de medio ambiente. Ahí está lo de las fechas, ya lo mencioné. Y en el tema de conocimiento y información, que es clave, es decir, uno no puede hacer gestión ambiental desde la perspectiva compleja si no hay información y si no hay conocimiento, es imposible. Y allí hemos avanzado en algunas cosas, pero temas como por ejemplo el Sistema de Información Ambiental de Colombia, liderado por el IDEAM, no ha logrado arrancar. Hay subsistemas que tienen una buena capacidad, un buen desarrollo, como por ejemplo el SIB, el Sistema de Información en Biodiversidad. Hay unos subsistemas en el INVEMAR y en el SINCHI que tienen una buena capacidad. Hay otros subsistemas relacionados con el tema ambiental en otras instituciones que también tienen un buen desarrollo, pero lo que tenemos es que realmente la información ambiental se maneja a una escala
que no es apropiada para la gestión sobre el territorio. Son cifras muy gruesas, muy globales, que no permiten hacer gestión sobre el territorio. Y hay un fenómeno aquí muy complicado, que es la desarticulación entre la ciencia y la política. Los resultados de la investigación, lo que hacen los investigadores sobre el tema ambiental, los desarrollos que tienen, no se incorporan a las decisiones políticas ni a las decisiones de las autoridades ambientales. Entonces, de alguna manera, con la excepción, por ejemplo, que muestra qué tan útil puede ser esto, cómo los pronósticos y alertas meteorológicas del IDEAM fueron importantísimas para la emergencia invernal del 2010. Si se usara la ciencia y el conocimiento para la gestión ambiental, diferente sería también la situación. No hay evaluación, ya lo dije, de la política, no hay información que permita evaluar las políticas. Y no contar con información ambiental es una cosa muy grave para hacer una buena gestión ambiental. Los recursos financieros del SINA, voy a entrar a mostrar solamente una cosa, y aquí nuevamente aparece la U. ¿Sí ven ustedes la forma? Una L, bueno, una L. Aquí llegamos en el año 98, llegamos al punto 7 del presupuesto general de la Nación dedicado a los temas ambientales, fue el máximo, año 98. Y de ahí para adelante cayó, se mantuvo, y ahora está en el punto 3. La recomendación que hacen es que esto debía estar en el orden del 2% para que tuviera algún impacto. Es decir, estamos 7 veces por debajo de lo que debería ser. Y aquí están las conclusiones. Voy a ir rápidamente sobre ellas, muchas de ellas ya las he mencionado. La política ambiental de Colombia ha estado determinada por la evolución internacional de la visión del medio ambiente y la situación interna del país en materia de gobernabilidad y orden público. A lo largo de sus 20 años el Ministerio ha actuado de manera reactiva, siempre respondiendo, siempre tratando de contestar preguntas y de resolver situaciones. La tendencia al deterioro ambiental de Colombia ha aumentado, especialmente temas como el del agua y temas como el de la deforestación. Uno se queda muy sorprendido, por ejemplo, no sabemos cuál es la cifra de deforestación del país. No tenemos idea de una cifra tan fundamental como esa, no sabemos. El IDEAM dice que son 300 y tantas mil hectáreas. Si uno ve los medios de comunicación, hace poquito salió en el Tiempo una cifra de que el año pasado fue de 220.000 y que la anterior era 140.000. Es decir, cifras esenciales, no conocemos. El modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales que hemos adoptado es inequitativo y es insostenible y por lo tanto es antiambiental. Y tiene un impacto ambiental muy fuerte y poco controlado, especialmente en lo que tiene que ver con la minería y con los hidrocarburos. Y como lo dice la OCDE en su último informe sobre el tema ambiental en Colombia, el crecimiento económico logrado en los últimos años se ha hecho a costa del capital natural y del medio ambiente. Ahí está el índice de desempeño ambiental de las universidades de Columbia y de Yale. Pasamos del lugar 9 en 2008, que yo creo que era un error, pasamos al 85 en el 2014, que de todas maneras es una cosa, es decir, una caída tremenda, ¿cierto? Del 9 al 85 en 6 años. Eso se debe en buena medida que incorporaron en el índice nuevos variables, entre ellas la calidad del agua. Estamos acabando con nuestra riqueza hídrica. Un agua de buena calidad la estamos contaminando y la estamos deteriorando en una forma impresionante. Lo que ya mencioné, la falta de interés de los líderes en los temas ambientales, a pesar de que a la sociedad le interesan, a pesar de que a la sociedad le importan, no los tienen en cuenta. Y Colombia ha seguido la evolución global debilitando la posición del Estado con respecto al tema ambiental,
transfiriendo responsabilidades sobre el cuidado ambiental al sector privado. El ministerio se debilitó y las herramientas para la gestión ambiental no se desarrollaron. Por ejemplo, las tasas de uso de agua y las tasas retributivas desaparecieron prácticamente, no tienen un valor significativo en el gobierno anterior. Desaparecieron. El aumento en los conflictos centro-periferia, ya lo mencioné, cada vez hay más protestas y ve uno el conflicto, por ejemplo, entre los habitantes del municipio de Piedras, para poner un ejemplo, en el Tolima. Entonces no queremos que en nuestro municipio pongan el dique de cola de la Colosa. Queremos tener pesca, queremos tener un ambiente limpio, y eso se está repitiendo por el país en todas partes. El Quimbo, estaba viendo esta mañana, se aplazó pues la iniciación, la represa sobre el Magdalena, pero el problema, digamos, social que generó la construcción de la represa del Quimbo es una cosa gigantesca. Es decir, era la única zona agrícola de esa parte del Huila, y simplemente los proyectos nacionales arrollan los intereses regionales y los intereses locales. Miren, este es interesante, miren lo que ha pasado con la titulación minera en Colombia. Este gráfico se lo debo a Guillermo Rudas, que lo ha publicado él, es muy interesante. Miren, esto es el año 90 y pico, este creo que es el gobierno de Samper, este creo que es el gobierno, o este es el gobierno de Gaviria, este es el gobierno de Samper, este es el gobierno de Pastrana, y estos son los dos gobiernos de Uribe. Entonces mírenme cómo ha avanzado esa mancha sobre la región andina. Es decir, ¿cómo estamos manejando eso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos conservando el ambiente? ¿Cómo estamos tratando a la gente? Es una cosa realmente muy preocupante, ¿no es cierto? Lo ambiental, pues todos ustedes lo saben muy bien, no es únicamente la cuestión ecológica, está íntimamente ligada con el tema social y con el tema económico y el tema de calidad de vida. El licenciamiento ambiental se debilitó, dejó de ser un instrumento de regulación y control, como lo dije, para convertirse en un trámite. La licencia ambiental se ha desvirtuado, lo que importa hoy en día es la rapidez, ¿no? Saquémosla rápida, incluso hay una tendencia a que si se demora mucho la licencia en el ANLA, no una tendencia, una posibilidad. Las licencias de algunos proyectos que se consideran de interés nacional las puede expedir el Consejo de Ministros. Eso sí ya es acabar con el Ministerio de Ambiente, ¿cierto? Es una ley, esto lo permite una ley del año 28, del siglo pasado. El SINAP no opera como sistema, eso lo sabemos, y la carencia de información ambiental confiable y articulada a escalas apropiadas no existe. La ampliación de las áreas protegidas se considera valioso, ya mencioné dentro de los logros la incorporación al pensamiento colectivo de los temas ambientales, la conformación de grupos humanos calificados, la institucionalidad normativa, y podría uno decir que realmente ha habido cosas que se han hecho que nos deberían permitir apoyar una gestión para retomar el camino de la sostenibilidad. ¿Qué puede uno decir hacia el futuro? Primero, expedir, trabajar en los tres elementos básicos que nos permitían hacer una gestión ambiental y un manejo del territorio ordenado y razonable, sostenible, que no lo hemos hecho. Y desde luego incluyo en eso la reglamentación, la reglamentación del SINA.
La participación es importante. No debemos mirar la participación como un obstáculo, como una dificultad, como lo ha calificado el gobierno. Debemos mirarlas como una oportunidad de hacer una tarea mejor desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. Y naturalmente eso puede o debe basarse en el conocimiento del territorio y debe basarse también en las necesidades y expectativas de la población. La participación en la formulación de políticas es también fundamental. Y desde luego la articulación del ministerio con los otros ministerios y con las otras instituciones. Es decir, lo que nos falta es volver a entender esto como un problema sistémico, como un problema complejo, en el que tenemos que ligarnos con las demás instituciones en una forma de red y generar esa nueva gestión. Y naturalmente lo que falta allí es una voluntad política al más alto nivel que impulse un proceso como este. No nos hemos basado en las fortalezas ambientales del territorio. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo debería mirar eso, debería mirar el tema de biodiversidad, el tema de agua, el tema de uso de los territorios no intervenidos. Y desde luego hay que decir también que estamos en una época de incertidumbre, ¿no es cierto? El tema del cambio climático, la manera como estamos afectando los ecosistemas, no sabemos a dónde nos va a llevar, y esa incertidumbre nos tiene que generar un tipo de aproximación distinta. No podemos hacer una gestión ambiental reactiva, tenemos que hacer una anticipatoria, una que sea capaz de prevenir, una gestión que sea capaz de tener en cuenta el riesgo y la incertidumbre. Y nuevamente aquí hago alusión a lo que tiene que ver con la complejidad. Y si, para terminar, miramos un par de escenarios, ¿de qué puede pasar? Digamos, he puesto dos escenarios extremos. El uno es el tendencial, que sería, pues, seguir haciendo lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Entonces, continúa la pérdida de nivel político y hay una preponderancia de los intereses económicos de corto plazo sobre los temas ambientales. No se logran políticas ni visiones de largo plazo por la inestabilidad institucional y los intereses inmediatos, es decir, seguimos avanzando en la insostenibilidad. El ambiente seguirá deteriorándose, el agua cada día va a estar en peor condición, el aire, los bienes y servicios de los ecosistemas van a estar degradándose. Menciono simplemente como un ejemplo el tema del agua. Si uno ve aquí en Bogotá, en la región de Bogotá, algo así como el 10% del agua la tomamos del río Bogotá. El año 12, durante 100 días, no se pudo tomar agua del río Bogotá para tratarlo en la planta de Tibitó porque está demasiado contaminada para que la planta la pueda tratar. Pero sí nos tocó pagarlo a todos los bogotanos, porque hay un contrato con la concesión para pagarles de todas maneras esa suma. Entonces, el problema de la contaminación del agua por mal uso del suelo es una cuestión que nos está generando unos costos tremendos. También ayer en El Tiempo salió un comentario que decía que no invertir en biodiversidad nos está costando muchísimo dinero. Y citaron una cifra que la crisis ambiental del año 10 había representado 3.7 puntos del PIB. Entonces, tenemos que pararle bolas a eso. La contribución a los gases de efecto invernadero seguirá aumentando, porque tenemos un modelo basado, es un modelo basado en carbono, el modelo de desarrollo colombiano. Estamos basados en el carbón y en el petróleo. Entonces, seguimos incrementando nuestra contribución a los gases de efecto invernadero a nivel local. El SINA seguirá inconexo y no operará de manera sistémica. La gestión ambiental seguirá siendo reactiva, lineal y casuística. Los instrumentos económicos seguirán sin desarrollarse. Los conflictos centro-periferia por los proyectos de desarrollo nacionales seguirán aumentando
y la participación seguirá siendo limitada y poco efectiva. Ese es el escenario tendencial, terrible. El escenario de mejoramiento depende del exterior. La hipótesis es que si de la OCDE y de los TLCs nosotros logramos aprovechar lo que significa desde el punto de vista ambiental las exigencias que tienen estas organizaciones y tratados, pues realmente pudiéramos generar un nuevo interés por los temas ambientales a nivel político. Y eso cambiaría un poco la situación. Desde luego tenemos que aprovechar los logros ya obtenidos, consolidarlos. En institucionalidad, en normativa y en recursos humanos, tendríamos que hacer un esfuerzo grande en volver a poner el SINA a trabajar sistémicamente. Se conservan y se aprovechan sosteniblemente los bienes y servicios ecosistémicos y los indicadores de calidad ambiental sobre el agua, el aire, mejoran y se avanza hacia la sostenibilidad territorial. Se logran disminuir los impactos ambientales de los proyectos de desarrollo gracias al ordenamiento territorial y a la autoridad ambiental, al ejercicio de la autoridad ambiental. Se logra una capacidad real para garantizar los derechos relativos a lo ambiental y la participación social en la gestión. Y aquí hay una cosa interesante, el posconflicto tiene un doble papel. En el escenario tendencial, si llegamos a una situación, digamos, de paz, eso puede tener un efecto grave sobre el tema ambiental si no logramos manejar adecuadamente los proyectos de desarrollo. Si se puede llegar a territorios que hoy día difícilmente pueden ser desarrollados, para usar esa palabra, y no existen las normas y la capacidad instalada del Ministerio y de las CARES, del SINA, para controlar esos procesos, podemos entrar en un problema grave. En el escenario de mejoramiento es lo contrario. Dice, el posconflicto puede ayudar a la gobernanza ambiental con un mayor control y acceso territorial del Estado y disminuye el tema de la minería ilegal. Aquí hay que agradecerle a muchas personas, algunas están aquí, otras no, a Julio Carrizosa y a Gonzalo Andrade, que leyeron este documento y dieron sus opiniones, a Guillermo Rudas, a Gloria Amparo Rodríguez, a personas con las que hicimos entrevistas, como Carlos Herrera, como Santiago Madriñán, Álvaro Pardo, Ramón Leal, que nos ayudaron a construir este documento, y por último, pues queremos agradecer también a FESCOL, a Quinaxi y a Cifras y Conceptos, que nos ayudó a conseguir alguna información sobre algunas de las variables. Y eso es básicamente lo que tenía que decir. Muchas gracias.